Bienvenidos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un abrazo cariñoso, afectuoso, como siempre, de corazón a mi gran familia de Clamor Popular, FM, tu canal, el canal del Perú Profundo, la voz que nos hermana. La voz, eso es, que nos hermana en nombre de nuestro Perú Profundo para justamente continuar con la lucha, con recuperar la patria, con lograr una verdadera independencia. Realmente, si no tenemos soberanía, no podemos recuperar nuestra patria. Y para que nuestro país deje de ser colonia, tendríamos que ser realmente un Perú libre, sin que la mafia financiera internacional y los poderes fácticos aquí, el empresariado millonario, ¿no? Roque Benavides, el Grupo Gloria, Dionisio Romero, los dueños del Banco Interbank, ya sabemos, ¿no? Todos esos millonarios que se supone que entre el 18 y el 23 están desfilando, ¿no? Citados por el gran fiscal Domingo Pérez. Pero no escucho nada de esas noticias, ¿verdad? De eso no van a decir, es vergüenza para esos grandes señorones que aceitaron tanto a la señora K. Y que ellos, y los que son como ellos, que en el Perú hay muchos, prácticamente pues entre ellos se cubren y siguen financiando a la mafia golpista que quiere tumbarse al presidente, sea como sea, ¿no? Realmente el presidente no ha cumplido el plan de gobierno. Tiene cosas positivas como el hecho de no haberle dado la mermelada a los medios de la manipulación, el hecho de no haber permitido derramamiento de sangre, represiones en las zonas de conflicto, como los corredores mineros, donde hace rato ya hubiéramos escuchado de muchos muertos y a nadie le hubiera importado, porque es así, siempre ha sido, ¿no? Entre los hermanos y hermanas que defienden el Perú profundo a la madre tierra y el sustento vital de su vida a través de la agricultura y otras actividades. Sin embargo, esta vez pues vemos que no hace caso pues el presidente a esa gran minería con representantes como Roque Benavides que pide, ¿no? Pide sangre, respetar, hacer respetar el Estado de Derecho y que venga la policía. Nunca olvidaremos a Hernando de Soto diciendo, cuando yo sea gobierno, tía María va sí o sí, Conga va sí o sí, pero ¿cómo va a controlar a todos los que salen a protestar en contra de estos proyectos? Mando miles de policías, creo que dijo 4.000 y ya está, ¿no? Eso no es el presidente Castillo y eso es lo que quisiera Roque Benavides, la CONFIEP, ¿no? Entonces, aunque no ha cumplido el programa de gobierno como hubiéramos querido, ¿no? Hay cuestiones básicas, ¿no? Relevantes en lo que es la política de Estado. Por ejemplo, si este domingo voy a marchar y nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín y de ahí irnos a Hacho para evitar, mientras más gente vamos a estar allí, ¿no? Se puede evitar que reabran Hacho y ese es el objetivo, ¿no es cierto? Porque después de 3 años, Hacho, bueno, pues va a ser otra vez abierto para todos esos sádicos que van a disfrutar, ¿no? De esos espectáculos realmente aberrantes, ¿no? Que degradan tanto a las personas, al ser humano. Entonces, yo sé al menos que si voy, eh, hay una gran posibilidad que no nos lancen bombas lacrimógenas por solo protestar o estar cerca a Hacho, ¿no? Al menos hay posibilidades de que no nos correteen a palazos, ¿no? O sea, eso, porque siempre ha sido, hasta en una protesta, ¿no? Animalista o contra antitaurina,
Igual, ¿no? El maltrato, las bombas lacrimógenas, es terrible la represión, ¿no? Al menos tengo la esperanza que no va a ser así, porque estamos en este gobierno, ¿no? Donde no pueden cometer esas cosas y peores las que hacían en el interior del país, donde siempre había derramamiento de sangre. Y eso ha sido así. Al menos por esa parte, yo sé que no han impuesto tía María y no han impuesto conga a punte de balazos, como lo piden los grandazos, porque está este presidente que hemos elegido legítimamente, ¿no? Y así hay otros temas. No es lo que hubiéramos querido, el programa de gobierno, la renegociación de contratos, ¿no? El hecho de poder administrar nuestras riquezas, ¿no? Y que lamentablemente la minería pues sigue saqueando al Perú y contra eso no se hace nada, ¿no? Son intocables, siguen devolviéndoles el IGB, no pagan un centavo más a pesar del boom minero y aún así, ¿no? Tienen odio porque no lo pueden controlar al 100% al presidente Castillo, ¿no? Y por eso es importante cerrar filas, no por un hombre, ¿no? No por el presidente Castillo en sí, se trata de lo que él representa, de su investidura, que lo hemos elegido democráticamente y que tenemos que cerrar filas al fascismo, que es una gran amenaza. El fascismo que está pues bastante bien financiado, ¿no? Con muchos millones, queriendo pues perpetrar un golpe de estado jurídico y asumir el poder, ¿no? ¿Quién asumiría en este caso? Porque de hecho que a Dina Boluarte también la quieren fuera, pues el gran William Zapata, ¿no? Con los antecedentes realmente siniestros que tiene. Y he hablado en otro programa de William Zapata, ¿no? Y a Comarca. En fin, hermanos y hermanas, y en este contexto, el presidente, bueno, acude a la OEA, ¿no? Para que se active la Carta Democrática. La Carta Democrática, la OEA acepta, pero es importante analizar los pros y los contras, ¿no? ¿Qué es la OEA? Lo que ha sido en estos últimos tiempos. ¿Quiénes, digamos, ahora son los miembros actuales? ¿No? ¿Qué dice la derecha sobre la OEA en los últimos tiempos, desde que asumió, bueno, el caso de Petro y los anteriores gobiernos en Latinoamérica, ¿no? El caso de Boric, etcétera, ¿no? Ver el contexto, ¿no? El contexto geopolítico y además también explicar de qué se trata esta activación, ¿no? De la Carta Democrática y además previo a esto, ha habido un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación actual del Perú, sobre la crisis política. Ha habido un pronunciamiento que dicen que ha sido de gran peso para la decisión de la OEA, ¿no? Que va a mandar una delegación, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos confiar y a cambio de qué hacen todo esto, ¿no? Esa es la cuestión. La OEA tiene funestos antecedentes, ¿no? Como el golpe de Estado de Bolivia, que fue con la intervención de Almagro, ¿no? Y bueno, entonces hay que ver todas las aristas del tema y ver una opinión por aquí y otra por allá, y cómo está viendo este tema la derecha también bruta y achorada, y también el lado de la izquierda antiimperialista. Todo esto es importante tocar el tema para tener una visión global de esta acontecimiento, ¿no? En la coyuntura importante en nuestro país. Regreso en unos instantes con ese tema.
Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Muy bien. Antes de entrar al tema de lleno, quisiera como siempre agradecer a mi pueblo amado que, bueno, se manifiesta con su cariño, con sus oraciones, con su alegría, por escucharme con la voz más nítida, con más fuerza, que me sienten mejor también de ánimos, ¿no? Sigo luchando por, eh, por mejorar, ¿no? Y poder volver a tener los programas en video y hacer programas en vivo en un nuevo canal que ya tengo listo, pero debo hacerlo poco a poco. Ya he descubierto prácticamente el origen de el problema que me aqueja, ¿no? Por el que no puedo trabajar como quisiera y debo hacerme terapias, ¿no? Terapias de rehabilitación porque lo que se ve es que tengo un problema muscular y, bueno, a la altura de los huesos, ¿no? Que rodean todo el oído y aparte de la cervicalgia y toda la zona de la cabeza, que hay una inflamación muy fuerte y es por eso que el oído se ve afectado, ¿no? Y eso me afecta a todo, porque el oído es crucial en la estabilidad de todo el cuerpo, ¿no? Porque ahí está el equilibrio, ¿no? El sistema nervioso central, todo se vincula al oído, ¿no? Y factores externos, aunque no estén dentro del oído afuera, yo no sabía que podían causar incluso los vértigos, mareos y cosas tan terribles que sufrí en las primeras etapas de esta dolencia, por decirlo, ¿no? Así que debo continuar con los diagnósticos, el tratamiento. Y bueno, pues mis hermanos y hermanas, les agradezco siempre un apoyo. A veces me dicen, Yasmín, disculpa la humildad, disculpa la pequeñez. Y no, para nada, hermanos y hermanas. Yo valoro lo mínimo, así, porque es de corazón, porque es de ese pueblo que piensa en mí. Y cuando hacen un yapecito o hacen un aporte a través de otros medios, es decir, Yasmín, pienso en ti, te aprecio, aprecio tu labor. Tú no tienes una remuneración y nunca la has tenido como periodista, pero aquí estoy para apoyarte por el servicio que haces, no de ahora. Yo hace décadas que hago este trabajo, no anónimo prácticamente. Pero ahora tengo un pueblo que se comunica conmigo, ¿no? Y me apoya. En este caso, yo voy a mencionar de la última semana, los últimos días, bueno, han habido 4 yaperitos, ¿no? Que, bueno, se han comunicado conmigo en algún caso y bueno, han aparecido ahí, ¿no? Cuando yo reviso mi Yapi veo, ahí está Bruno César Buitrón Aguayo. Gracias, hermano querido, por tu apoyo simbólico, tu granito de arena. Gladys Antonieta Zenobio Villanueva, gracias, hermanita, por tu apoyo, también tu granito simbólico. Se agradece mucho. Lucía del Carmen Palomino de León, mi hermanita, ella en su corazón, en su posibilidad, es como una lucecita, ¿no? Que aparece de pronto así y se hace presente siempre, ¿no? Siempre, hermanita, gracias, ¿no? Me dicen la pequeñez y esto y lo otro, no, hermanito, lo mínimo es significativo para mí. Gracias, mi hermanita Lucía del Carmen Palomino de León, siempre me haces sonreír y bueno, y siento como una caricia en el corazón, ¿no? Eso es. Juana Zenobia Enríquez Rodríguez, gracias, hermanita, también por tu granito de arena. Y bueno, eso fue entre el día de ayer y el de hoy. Bien, continuando con el tema de fondo, hermanos y hermanas, tengo información, ¿no? Importante que he estado investigando sobre el tema, pero antes quería decirles, ¿no? Lo que opina AMLO, el gran presidente de México, que realmente es un ejemplo, ¿no? Paradigmático él, porque está llevando a su país hacia la soberanía, ¿no? Está gobernando con soberanía, sin someterse pues al imperio, ¿no? Ya saben, ¿no? Los Estados Unidos que nos consideran a Latinoamérica un patio trasero, pues aunque ha sufrido reveses, ¿no?
como en el caso de AMLO, ¿no? Que no lo pueden dominar, y él siempre se manifiesta de manera libre, sin temores, porque tiene pues un pueblo, un respaldo mayoritario que lo apoya, ¿no? Tremendamente, ¿no? Además también en el Congreso, ¿no? Tiene todas las posibilidades y lo está haciendo muy bien, con lo preparado que es y que lucha pues hace décadas también, cuántos fraudes le han hecho. Y bien, ha dicho AMLO: deseo que haya reconciliación y que se acepte la democracia en el Perú. El presidente Pedro Castillo ganó elecciones democráticas, pero no lo dejan. Lleva poco tiempo y no lo dejan gobernar. Lo han estado hostigando. Así es, hermano querido AMLO, esa es la verdad, no lo han dejado gobernar. Y lo peor es que le han ido poniendo un corset derechista y bueno, pues que continúe siendo el Perú un satélite de los Estados Unidos, lamentablemente. También en la política internacional, por algo Zarrapito sacaron a Héctor Béjar, que sí, pues es un antiimperialista, un hombre que se destaca, ¿no? Por su sapiencia, ¿no? Y además por su patriotismo demostrado en toda la trayectoria de su vida, un amor grande a la patria. Y bueno, pues tiene una producción literaria realmente magnífica, ¿no? Mi admiración siempre a Héctor Béjar, ¿no? Por sus principios, su moral, ¿no? Su moral en cuanto a su visión geopolítica, ¿no? Siempre visito su muro de Héctor Béjar. En fin, ¿no? Ahora pues el presidente Castillo, a raíz de esto, ¿no? De la respuesta de la OEA, ¿no? Que fue a su favor. Ahora, pero ¿cuál fue el antecedente, ¿no? En que la OEA prácticamente, ¿no? Le ha dado la razón y de algún modo pues le ha dado el respaldo. Todo empezó de que el presidente dio un mensaje a la nación, ¿no? Donde criticaba directamente pues a la inefable Patricia Benavides, ¿no? Por la denuncia, ¿no? Constitucional que le hizo y todo esto, ¿no? Y calificó pues esto como maniobras, ¿no? Maniobras para un intento de golpe de Estado. Y es que es así, eso es clarísimo, ¿no? Y él ya se había hablado de este pedido a la OEA, ¿no? De lo que iba a solicitar, pero se ratificó en ese momento, en ese mensaje a la nación que lo dio el día de su cumpleaños, además, ¿no? Para pedir la activación de la Carta Democrática Interamericana, si le llaman, ¿no? Ahora, esta carta se activa como mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder. Eso es, ¿no? Básicamente, ¿no? Y el legítimo ejercicio del poder, ¿por qué? Porque él ha sido elegido democráticamente, pues, ¿no? No, eso de fraude, ellos ya saben, vieron el ridículo que hizo Montoya y toda su recua de colegas, por decir menos, ¿no? Entonces ahora también están ahí que chillan, en fin, ¿no? En el pedido de por parte, ¿no? del Estado peruano, he leído el contenido, ¿no? Dice que advierten, ¿no? Lo que dicen a la OEA, informan, es que en el país, en nuestro país, se promueven pues, modalidades de golpe de Estado, ¿no? Y que eso altera el orden, ¿no? E institucionalidad democrática en el Perú, por supuesto, ¿no? Crean totalmente maniobras de desestabilización permanente, ¿no? Dice textualmente, ¿no? El informe. En los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones por parte del Poder Legislativo, del Ministerio Público y de otros órganos constitucionales que en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la separación de poderes propia del Estado de Derecho han configurado un proceso destinado a la alteración
del orden e institucionalidad democrática del Perú, promoviendo las modalidades de golpe de Estado, cuya desactivación y control inspiraron la redacción de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana como mecanismo preventivo para la defensa de la democracia y evitar una ruptura constitucional, ¿no? Ese artículo 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, ¿no?, es justamente para estos casos. Entonces, por eso es que ha buscado el respaldo del presidente Castillo, ¿no? Ahora, para esto, la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dado, ¿no?, un informe a través de su representante, ¿no? Un representante que ha estado aquí en el Perú también, ¿no?, que ha dicho, ¿no?, ha concluido una cosa importante. Dice, si bien en algunos casos los órganos legislativos pueden ejercer funciones jurisdiccionales en el marco del equilibrio de poderes, eso, ¿no? El equilibrio de poderes, bueno, que ha quedado en la pata de los caballos, como se diría, ¿no? Sus resoluciones, advierte la CIDH, deben expresar el principio de legalidad. O sea que con esto, lo que ha hecho la CIDH es que pues el poder legislativo, ¿no?, no está expresando el principio de legalidad, ¿no? Lo que hacen es ilegal. No lo dicen así, pero los está sobreentendido, ¿no? ¿No? Que pueden actuar, tienen prerrogativas de ejercer sus funciones jurisdiccionales, ¿no?, dentro de lo que es el equilibrio de poderes, ¿no? Y que deberían sus resoluciones expresar el principio de legalidad, ¿no? Pero ellos cuestionan que no lo están haciendo así. Se ve a leguas, pues, hermanos y hermanas, es clarísimo, ¿no? También han dicho, ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos. O sea, que si hay un hecho punible, ¿no?, un delito, ¿no?, fijen los elementos concretos, por ejemplo, pruebas, no indicios y otros términos que usan elementos probatorios, ¿no? Pero al final, ¿dónde están las pruebas, ¿no?, en un caso y el otro? Además dicen que hay una crisis constitucional, ¿no? O sea, prácticamente pues se pisotean la Constitución como les da la gana, ¿no? Por eso es una crisis constitucional. El representante Edgar Ralón, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, ha declarado, ¿no?, que en Perú existe una alta conflictividad entre poderes públicos que dificultan la gobernabilidad, ¿no? Y esto pues ocasiona una crisis constitucional además, ¿no? Ahora, esto que ha dicho la CIDH, dicen que ha pesado mucho, ¿no?, en la declaración, ¿no?, para que en la declaración que ha hecho la OEA, ¿no?, en la decisión de la OEA, ¿no?, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, ¿no?, que es la OEA, ¿no es cierto? Lo que ha dicho el relator ha sido algo importante, ¿no? Por eso acordaron aplicar la Carta Democrática a pedido del presidente Castillo, ¿no? Ralón agregó, o sea, Ralón se apellida así, el representante de la CIDH, que la inestabilidad política, esto interesante, que la inestabilidad política y los persistentes cambios de autoridades, ¿no?, porque cambian uno, cambian otro, tumban a otro, ponen a otro, por ejemplo, a Landa también ya lo van a tumbar también, que aunque igual tiene rodilleras respecto a Estados Unidos, ¿no? No le contradicen nunca a Estados Unidos, ¿no?, Landa. Y eso es lo que finalmente quiere Estados Unidos, tener el control, ¿no? Pero aún así eso no complace, pues, al Congreso, ¿no? Lo que quieren es un McCain, ¿no? ¿Se acuerdan de McCain, el que quería entregar las 200 millas? Y el Congreso ya estaba listo para firmar, ¿no? Ellos quieren más todavía, ¿no? No solo rodilleras, sino algo peor que eso. Entreguismo total, ¿no?
Entonces, ha dicho, ¿no? El señor Ralón, que hay persistentes cambios de autoridades que están impactando en el goce de los derechos humanos. O sea, que esto de estar tumbando ministros, no dejando gobernar, ¿no? Esto pues choca, ¿no? Con los derechos humanos. Y es claro, es una nación, es un país que no puede seguir adelante sus políticas, no ha podido cumplir su programa de gobierno, hay un asedio permanente, una presión permanente, una coacción permanente, ¿no? El presidente no puede, ¿se acuerdan cuando todavía hablaba de nacionalizar, ¿no? Hablaba de, hasta un dijo de estatizar, cómo lo atacaban, cómo el dólar subía, así lo han ido moldeando, moldeando, ajustando, ajustando sus intereses. Claro, pero con límites, ¿no? Por ejemplo, eso de las 200 millas, el presidente reaccionó, pero ya lo estaban induciendo, ¿no? Lo inducen en una y otra cosa, ¿no? Hay meses que reaccionan, ¿no? Bien como esto de las 200 millas que nos entregaron. Pero, por ejemplo, estamos en proceso de ingresar al CADE y el presidente y Torres, bueno, se enorgullecen mucho de eso sin saber a las fauces del lobo imperialista que se están metiendo. El CADE es como un TLC, ¿no? Y eso le conviene a los países europeos y a Estados Unidos que siempre están tan deseosos. Yo veo así como una bestia que le chorrea la saliva, ¿no? De saborearse más los recursos naturales, la riqueza que tiene nuestro Perú, ¿no? Porque esos son lo que son depredadores y el CADE es para depredar mejor. Eso es, ¿no? Hay que ver la experiencia de otros países. ¿M? Entonces, sí, y bueno, y siempre para qué son creados estos organismos de supuestas ayudas, ¿no? Cooperación económica entre los países, por favor, ellos no quieren cooperar, ellos lo que quieren es ver qué más pueden saquear, ¿no? No les basta con todo lo que ya hacen con nuestra nación y sus recursos, ¿no? Entonces, el Perú está pues prácticamente en proceso, ¿no? ¿No? Con la venia de Torres y bueno, pues el presidente Castillo no es consciente de a dónde se está metiendo, ¿no? Y eso es el CADE, ¿no? Por eso ha venido también acá el representante de Estados Unidos y lo ha felicitado por estar en el CADE, ¿no? Porque ya pronto dice que se va a terminar, porque es todo un proceso, ¿ah? Para acceder al CADE. Esto viene de meses y es todo un proceso. Algo lamentable, pues, para nuestra soberanía. Pero eso es lo que hay y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y por otra parte también, ante esta situación, la izquierda antiimperialista, representada por Vladimir Cerrón, por Perú Libre, ¿no? ¿Qué opinan, ¿no? De esta carta de la OEA? Cerrón ha dicho muy claro, como siempre, contundente, ¿no? La defensa de la OEA al presidente Castillo no es gratis, ¿no? Claro, la OEA nunca actuó de manera gratis. La OEA es un brazo más de los Estados Unidos, ¿no? Solo que ahora los miembros, con Petro, ¿no? Boric, que ya sabemos que está bien arrodillado a los Estados Unidos, pero al menos, digamos, comparado a un gobierno así de derecha, derecha, no es de socialdemócrata, no es izquierda tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, ha estado en contra de reconocer a Guaidó, ¿no? Por ejemplo, así como el presidente de Argentina, ¿no? Reconocer a Guaidó en la OEA, ¿no? ¿No? Ellos han cuestionado eso, ¿no? Por eso los llaman los presidentes pro-bolivarianos. Igual que Perú. Perú tampoco no quiso reconocer a Guaidó, ¿no? Y eso, tiene su límite hasta un punto, ¿no? O sea, no es tampoco otros países pues totalmente ahí con Estados Unidos como era Colombia antes de Petro, o Canadá, ¿no? Que son prácticamente defienden los mismos intereses, ¿no? Entonces ha dicho también que no es gratis, ¿no? Porque marca el alineamiento geopolítico con Estados Unidos. Claro, o sea, Estados Unidos se está asegurando también que las políticas en el Perú, ¿no? No cambien
y no amenacen sus intereses. El presidente ya no habla de una nueva constitución. Torres ha dicho, lo he visto en una entrevista última de hace pocos días, se ha reafirmado en que ni él ni el presidente van a impulsar la nueva constitución porque es el presidente de todos los peruanos. Y hay un porcentaje, ¿no? ¿no? de peruanos que no desean la nueva constitución. Por lo tanto, el presidente no puede impulsar la nueva constitución. Eso le agrada oír a Estados Unidos, por ejemplo, que no van a cambiar la constitución, que no se va a impulsar ninguna asamblea constituyente ni nada. Entonces, ellos prefieren apostar a un gobierno que no sea de derecha fascista, que ya está bastante desprestigiada y apesta, ¿no? Como un gobierno tipo señor acá, ¿no? Prefieren apostar a un gobierno que supuestamente lo llaman de izquierda, pero una izquierda controlada, ¿no? Más socialdemócrata en este caso, en el caso del gobierno actual, porque las medidas que toman no son de izquierda. De izquierda sería si empieza un camino hacia la soberanía y empieza a renegociar los contratos e impulsa la nueva constitución, ¿no? Como lo ofreció el programa de gobierno. Y eso lamentablemente no es así, ¿no? Ni veo que vaya a ser así, lamentablemente, ¿no? Entonces, de hecho, que hay un alineamiento geopolítico, ¿no? Hacia los intereses de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos se asegura, como dice mi esposo que conoce tanto, Fran, ¿no? De geopolítica internacional y conoce toda la historia de los Estados Unidos, de cómo se volvieron imperio y todo lo que han hecho, ¿no? A nivel mundial hasta el día de hoy. Ellos siempre juegan con dos caballos, ¿no? El caballo de derecha y el caballo de la izquierda controlada, ¿no? O sea, cómo puedan que... La cosa es que controlen, ¿no? A veces apoyan a un gobierno fascista, por ejemplo, como el que fue de Hoch, de José Hernández en Honduras, ¿no? Derrocaron a Zelaya, lo sacaron en pijama. Ellos planearon todo ese golpe de Estado cuando estaba Zelaya por cambiar la constitución y a ellos no les convenía. Lo tumbaron y después apoyaron a Hoch, ¿no? Primero apoyaron a otros, ¿no? De derecha. Lo pusieron y a Hoch lo respaldaron. Pero llegó un momento en que ya era tanta la desesperación del pueblo y que ya Hoch prácticamente ya no tenía respaldo para nada, en lo mínimo, ya ganaba con fraude. Y aún así Estados Unidos seguía respaldando. Pero además era un narco. Y ya, pues después lo abandonaron y ahora Hoch ya está, creo, en la cárcel, ¿no? Así que lo tomaron preso, ¿no? Pero entonces él tiene siempre dos caballos y el caballo ya les resulta ya muy rochoso, muy apestosamente rochoso, es así, criminal, así como fue Fujimori, lo sirvió también a ellos. Pero ya cuando ya apesta demasiado la cosa y es un criminal o un narco, se lavan las manos y dejan ahí, ¿no? A su esbirro. Y tienen mayormente a una izquierda o a un gobierno que no sea de extrema derecha que ellos puedan controlar. Muchas veces actúan, lo respaldan, pero a cambio de que ellos mantengan sus intereses en el país que consideran colonia, porque es así, incólumes, sin que nada cambie. Y es por eso que no les convenía una nueva constitución y Torres les habrá asegurado que de ninguna manera van a impulsar una nueva constitución. Así que es por eso, ¿no? Entonces, y ahora, ellos son como el escorpión. Pueden estar aparentemente volteados, ¿no? Respaldando, pero de pronto, ¡boom!, voltean, como ha dicho también Vladimir Cerrón, y no se sabe cuánto dan el puntazo. Depende de qué tanto se alinean, ¿no? A Estados Unidos. Aunque ahora las votaciones, dentro de la OEA, están países como Colombia, ¿no? Que Colombia va un camino a tratar de lograr su soberanía, que no le va a ser nada fácil tampoco a Petro, incluso está amenazado de muerte. ¿Mm?
también ha dicho la Emi Cerrón, presidente Castillo debió recurrir al pueblo antes que la OEA, ¿no? El ejemplo preclaro es Bolivia, ¿no? Claro, ¿no? Bolivia le asestaron un golpe de estado, Almagro y la OEA estuvo metido ahí, ¿no? Vino la dictadura fascista, el pueblo sufrió derramamiento de sangre, masacres, que no hubo. Yo estuve día a día ahí con el pueblo boliviano, recuerdo, pendiente, hasta estábamos contactándonos con líderes perseguidos. Una cosa realmente terrible lo que vivían los bolivianos con la dictadura fascista de derecha, puesta por Estados Unidos ahí, ¿no? Para deshacerse de Evo Morales, que es antiimperialista al 100%, ¿no? ¿Y qué pasó? Eh, Vino el pueblo aún con todos llorando sus muertos, heridos, encarcelados, se unieron, pues, ¿no? ¿Y qué pasó? Derrotaron a los golpistas, ¿no? Y Evo regresó y ganó la presidencia Arce, ¿no? Su ministro de Economía, ¿no? Y ahora lo que es Bolivia, pues es envidiable, ¿no? Ellos tienen su industria, no tienen problemas de fertilizantes, no tienen problemas de soberanía, son un país soberano, independiente que va hacia su desarrollo a grandes pasos, ¿no? Pero fue el pueblo el que respaldó finalmente, lo regresó al poder, al MAS, ¿no? En este caso, bueno, el presidente recurre a la OEA, porque eso es lo que le han aconsejado. Además, eh, no hay a cumplir el programa de gobierno, pues, ¿no? ¿Qué le han dicho los ronderos que han venido aquí? Que utilice la cuestión de confianza, que no puede ser que el Congreso encarpete todos los proyectos que van a beneficiar al agro para hacer una verdadera, una real reforma agraria, ¿no? Entonces hay una inconformidad ahorita de todos esos hermanos y hermanas ronderos, campesinos, ¿no? Que les prometió, ¿no? Reivindicarlos realmente. Además que todo ese pueblo, gran parte del pueblo peruano, quiere pues el cambio de constitución y no hay nada de eso, ¿no? Y entonces, bueno, y ahora muchos de nosotros no estamos de acuerdo con lo que hace este gobierno, pero respaldamos al presidente porque hay que respetar su investidura, porque fue elegido democráticamente y porque no una mafia, una, una super mafia, ¿no? Una macro mafia, una mafia de lo peor, ¿no? Que controla el Perú, los estamentos. El mismo Aníbal Torres lo ha dicho, que la Junta Nacional de Justicia, me sorprendió escucharlo decir, son cuellos blancos. O sea, son corruptos. Ha dicho que eh, el Consejo Nacional de la Magistratura, que estaba lleno de fujimoristas y que por eso cayó y se formó la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Tuvieron que desmantelar esto de la Junta, del Consejo Nacional de la Magistratura, justamente cuando se descubrió el escándalo de los cuellos blancos. Y formaron la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Para que supuestamente vengan otros miembros y sea otra cosa, ¿no? Lo contrario de lo que fue. Y ahora el mismo Aníbal Torres dice que esta Junta Nacional de Justicia actual es más corrupta que el mismo Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Se imaginan ustedes eso? Y los dice en su cara, ¿eh? Yo digo, ¿y por qué no los denuncia? Eso lo he oído decir en un medio de provincia claramente parcializado, ¿no? Digamos en el sentido de que lo tratan pues a Aníbal Torres como un amigo, ¿no? Y le hacen las preguntas y le dan la razón, si usted tiene razón, ¿no? No es un medio mermelero, es un medio de provincia, pero que se ve claramente que lo respaldan, ¿no? Tanto así que él ha subido esa entrevista a su página. Ujú. Y ahí dice directamente que la Junta Nacional de Justicia pues es prácticamente es un podio, ¿no? O sea, es podredumbre. Y digo, no hay manera de que el gobierno pueda denunciar con todas las pruebas que tiene, porque ellos son.
la madre del cordero, son los padres que han parido a la fiscal de la nación, ¿no? Así estamos, ¿no? Y bueno, pues continuando con este tema de la OEA, Emir Cerrón dijo, ¿no? El respaldo no cae del cielo, pues el respaldo del pueblo, ¿no? Sino tras cumplir las promesas de campaña. ¿Y qué significa esto? Recuperar nuestros recursos, revisar los contratos ley, abolir la usura empresarial y financiera, etcétera, ¿no? E impulsar también la nueva constituyente, cosa que no lo están haciendo, ¿no? Pero otra cosa importante, interesante que dice es, ¿qué pasará si la misión enviada por la OEA hace un informe negativo del gobierno de Castillo? ¿Cumplirán sus recomendaciones? En realidad constituye un gran riesgo. Esto está advirtiendo el presidente. Y que el presidente está confiando a ojos cerrados. La OEA puede actuar con Almagro a la cabeza. Ese es un camaleón. Yo conozco su trayectoria y ese no es nada de fiar. Por eso le dicen Almugre. Es su apodo. Ese apodo le conozco hace años. Porque es bien cochino. Así es, hermanos y hermanas. Ese es un peón de intereses foráneos. Entonces, confiarse así, yo desde que escuché eso y esto me apesta, esto no confío. Si ellos no dan puntadas sin hilo, ¿no? Por eso Vladimir Cerrón dice, ¿cumplirán sus recomendaciones? En realidad constituye un gran riesgo, conociendo el carácter proimperialista del organismo internacional. ¿Mm? Después continúa diciendo, Pedro Castillo se pone en manos de la OEA para que lo proteja de un golpe de Estado. Esa misma OEA que dio golpe de Estado a Evo, ¿no? Esa misma. La protección está en el pueblo, ¿no? Y por supuesto el programa de Perú Libre, ¿no? Por tanto, Perú Libre que miren, hasta sacado esa ley, lo defiende, ¿no? Al presidente lo que representa la gobernabilidad, ¿no? Y hasta la hermana Portalatino ha sido amenazada también. Le han dicho a su esposo concretamente que no se meta con los grandazos. ¿Ah? Y por otra parte también dice la Carta Democrática de la OEA es un arma de doble filo. Debemos analizar agudamente qué se trae tras este apoyo, entre comillas. Es posible que más adelante vuelva la cola, como este animalito que vuelve la cola y ¡zas! Y pique mortalmente al presidente Castillo. No debe confiarse, le advierte. Y estoy totalmente de acuerdo, hermanos y hermanas. Estos organismos manejados por el tío San y con un secretario como Almugre, no son para confiarse. Puede utilizar hasta un punto coyuntural, ¿no? Pero no vaya a ser que, como dice Vladimir Cerrón, vuelva a la cola y pique cuando el presidente hable de nueva constitución, ¿no? O de algunas cosas que a ellos no les agrade, ¿no? Ellos manejan así, son ambiguos, dos caballos, son muy estratégicos. Ven qué les conviene, qué no les conviene. Cuando lo ven bastante debilitado, ¿no? Y tienen ya, reciben por ahí algunos representantes de la oposición y ven que algo mejor se puede negociar, ven solo sus intereses, los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y sus aliados. Ahora, ¿qué cosa ha decidido la OEA? Designar a un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros en concordancia con la Carta Democrática Interamericana para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este consejo, ¿no? Ahora, ¿qué dice la derecha bruta y achorada de Almagro, ¿no? De Almugre, ¿no? Están amargos con él. Y en Expreso, uno de sus opinólogos, ¿no? Ultraderechista, ha dicho, sin importar fronteras para muchos latinoamericanos, el uruguayo Luis Almagro va convirtiéndose en un factor de peligro
por sus preferencias e inclinaciones políticas. En el caso peruano puede terminar avalando al prosenderismo. Prosenderismo, Castillo, imagínense ustedes, corruptor de Castillo Cerrón, o sea que Castillo y Cerrón están unidos, por favor. Totalmente, el presidente está lejos del programa de gobierno. ¿Y qué prosenderismo? ¿Cómo son estos de la extrema derecha? Y su autoritarismo progresivo de alcance policial y militar. Autoritarismo progresivo de alcance policial y militar. ¿Eso de qué están hablando? ¿No? Alucinan realmente. Autoritarismo es el que tiene el Congreso. Policial y militar, hay que ver nomás a los retirados sediciosos, ¿no? Todos los que hacen sedición en este país impunemente contra el presidente Castillo. Pero ellos siempre invierten la realidad, ¿no? Dicen, uno que va sincerando su conexión con el invisibilizado castrochavismo. O sea, lo ponen al Almagro como un, como un castrochavista cuyas cabezas y satélites empiezan a alinearse en defensa de su franquicia peruana instalada en la presidencia. O sea, pues que para ellos el presidente es un comunista. Qué cosa más absurda, comunismo. Ay, 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 ese es algo totalmente absurdo y gente que se lo cree, ¿no? El gobierno senderista de Castillo, del Movadef, comunistas. Un comunista que tiene a un tipo en el BCR como el que tiene, un comunista que tiene a un ministro de Energía y Minas como el que tiene, o un ministro de Economía como el actual. ¿Cuántos? Mayormente la derecha está ahí. O sea, un comunista que no, o marxista, ¿no? Que no ve en absoluto por la renegociación de los contratos, ¿no? O sea, es algo absurdo. Este es un programa neoliberal que se está cumpliendo, ¿no? El neoliberalismo sigue, no tiene nada que ver con comunismo, pero usan ese cuco, ¿no? Para demonizar al presidente, ¿no? Y mucha gente ignorante, pues, ¿no? Se come esa matriz de opinión, esa chuleta, pues así le llaman, ¿no? Esa chuleta de desinformación. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ¿no? También dicen que como hace poco tiempo, ¿no? Estuvieron acá en Lima reunidos, según dicen los medios de derecha internacionales, que se ha confirmado el giro continental a la izquierda, ¿no? Eh, Pese a que la votación que ha significado un fracaso, la que hicieron para expulsar de su seno al enviado democrático de Venezuela, el embajador Gustavo Tarre Briceño, o sea, el representante de Guaidó, ¿no? Dicen los medios de derecha internacionales que los aliados de Nicolás Maduro obtuvieron 19 apoyos, más, ¿no? Frente a los cuatro que votaron en contra. Un grupo mínimo encabezado, porque siempre Estados Unidos, Canadá, Paraguay y Guatemala, ¿no? Ellos estuvieron a favor de recibir al representante Guaidó, pero el resto de países no. Ahí Perú tampoco reconoció a Guaidó. Eso es algo de dignidad. Pero después de que ha hecho esto la OEA, ¿usted cree que lo han hecho a cambio de nada? ¿Vas a querer que Perú se arrastre como se arrastra Paraguay o Guatemala? ¿Ah? Cuidado, ¿no? Y que diga todo chicheño, absolutamente a todo. Que no pierda, o sea, perder absoluta ya totalmente, ¿no? Toda la dignidad, ¿no? Porque ellos no hacen las cosas a cambio de nada, hermanos y hermanas. Ahora, dicen también que los gobiernos de izquierda aumentan, ¿no? En la OEA, ¿no? Y la presión, existe una presión sobre permanencia del líder opositor venezolano Juan Guaidó en la OEA. O sea, de hecho que, bueno, pues es cada vez más
rechazado, ¿no? En la OEA dicen por los gobiernos de izquierda que han entrado, ¿no? Y lo incluyen al presidente Castillo como un gobierno de izquierda. Imagínense ustedes, ¿no? Cuando no es izquierda, pues lamentablemente, ¿no? Ahora también en la OEA, ¿no? Que se realizó esto en Lima, ya lo sabemos, aquí estuvieron, ¿no? Allí pues se votó, ¿no? Por justamente por Guaidó, ¿no? Si lo reconocían o no, ¿no? Y al final, bueno, pues no, no salieron las cosas buenas para Guaidó, ¿no? Es que realmente ese bufón ya está tan, y ahora que Estados Unidos ha cedido en las sanciones y ahora ya no se quiere meter tanto con Venezuela, ¿no? Y Venezuela, bueno, se está recuperando, ¿no? Porque con las sanciones cualquier país termina destruido, hermanos y hermanas. Quien conoce en qué consisten esas sanciones es realmente brutal, ¿no? Ahora, por otra parte, Castillo, ¿no? El presidente, ¿no? Muy contento, ¿no? Muy complacido, muy confiado, ¿no? No sirve confiarse, presidente, ¿no? Ha dicho: saludamos a todos los países miembros de la OEA que aceptaron nuestra solicitud para que se aplique la Carta Democrática Interamericana a fin de preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder en nuestro país, ¿no? Claro, sí puede confiar en la opinión de Petro, ¿no? Lógicamente, como AMLO, aunque no esté no haya estado, no vote en la OEA, ¿no? AMLO ha dado también su opinión, como lo dije al inicio del programa, ¿no? Y así hay otros países como Argentina y otros que hablan de que se le está haciendo un lawfare al presidente. De hecho que sí hay una buena institucionalidad. El problema es que Almagro direcciona la OEA, ¿no? Y Almagro es un operador de los intereses de la mafia financiera Wall Street, finalmente, ¿no? Y el presidente aprovechó, ¿no? Para mandarle su mensaje al Congreso y a la Fiscalía, ¿no? Y les ha dicho: a partir de la decisión de la OEA, invoco a los representantes del Congreso. Bueno, no es una cachita, ¿no? Pero claro, les ha dado más seguridad para hacer esto. Digamos que no es cachita, ¿no? Pero ellos lo van a tomar así, ¿no? Me refiero a la DBA, invoco a los representantes del Congreso y el Poder Judicial a hacer lo mismo, ¿no? Que la OEA, para que durante la permanencia de la OEA se logre hacer un análisis de la verdadera situación y planteen soluciones para beneficio del pueblo peruano. O sea, la OEA nos va a solucionar las cosas, cosa que no me parece tampoco, hermanos y hermanas. Ellos no tienen por qué tener la última palabra, sería el pueblo, y que el presidente restituya la Constitución del 79, con eso corte las piernas a la derecha bruta y achorada e impulse la nueva Constitución, ¿no? Eso sería, ¿no? Pero lamentablemente no va a ser. Se está confiando en la OEA, por ahora es como Alba, la tirana de Guarmey, ha dicho que esto de pedir la intervención de la OEA es un manotazo de ahogado del presidente, ¿no? Manotazo de ahogado. Ella habla de manotazo de ahogado. Esta, no señora, ni señora le digo, esta sujeta que más necesitaría era un psiquiatra, ¿no? Ya, yo ya he hecho muchos programas sobre la tirana de Guarmey. No es el tema, pero eso expresado, ¿no? Y todos ellos están ardidos porque la OEA, ellos dicen, pero la OEA debiera apoyarnos a nosotros, que somos la derecha, que vivimos de rodillas a los Estados Unidos, ¿no? Pero es que apestan demasiado, pues el imperialismo es más astuto. Prefiere agarrar un gobierno que entró como izquierda, ¿no? Respaldarlo, darle el abrazo del oso hasta que lo controle totalmente, ¿no? Y ese de hecho que es el objetivo de los Estados Unidos, ¿no? Si no, esa carta que leyó el presidente en los Estados Unidos, América por los americanos, ¿quién se la hizo?
¿no? Es para contentarse con ellos. Eso del CADE también, ya está a punto ya de finalizar el proceso de que el Perú entre, ¿no? Totalmente se entregue a las fauces de la CADE, ¿no? La CADE que es como un TLC, ¿no? Tiene todos los elementos eh, para definirse como un modos, mecanismos, organizaciones que utilizan Estados Unidos y sus aliados, la Unión Europea, para justamente lograr mayor poder sobre nuestros recursos, que es lo que codician siempre, ¿no? ¿Qué es lo que quieren siempre devorar? Están ávidos siempre de eso, ¿no? Y eso implica nuestras 200 millas. Ojo, por eso vinieron a visitar al Perú acá y le quisieron dar respaldo a McKay, ¿no? Claro que al final McKay se fue, pero igual ellos siguen saboreándose las 200 millas, que se entregue y se haga ese tratado y a través del CADE pueden presionarlo. Esa es una trampa, es una trampa. El CADE es una trampa y el presidente Castillo lamentablemente no lo sabe, no lo entiende, no le han explicado eso, ¿no? Tendría que tener una formación política vasta, ¿no? Para también sobre política internacional y saber qué es el imperialismo, por qué es imperialismo, qué representa sus mecanismos de dominio, ¿no? Y sus organismos, como lo fue el TLC. ¿Se acuerdan del TLC? Que los hermanos de la Amazonía se resistieron a aceptar porque sabían lo que significaba el TLC en la época de García, ¿no? Del suicidado, que parece que no ha sido así, en fin, y donde se hizo famosa la Miss Bagua, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? De esa presidenta, la breve, ¿no? La presidenta, la breve, que fue breve presidenta, ya no se me viene el nombre de esta otra sujeta, ¿no? Pero el hecho fue de que los hermanos de la Amazonía se levantaron y a pesar de las presiones de Estados Unidos, no pudieron con el TLC imponer como querían. ¿Cuántos muertos han habido y cuántos desaparecidos? Ese es uno de los crímenes impunes de Alan García y de la Miss Bagua, ¿no? Que ahora, bueno, pues eso quedó en la impunidad. Ella debió pagar por eso, porque ella iba a los Estados Unidos a rogarles, a asegurarles que sí, que aquí iban a aplicarlo. Al final, todo el derramamiento de sangre que hubo, hermanos y hermanas. Y ese es uno de los tantos crímenes que han hecho estos gobiernos vendepatrias, ¿no? Para imponer los intereses foráneos. Y eso no se debe permitir. Lamentablemente, por el camino que vamos, no veo para nada que ni siquiera estemos caminando hacia nuestra soberanía. Y eso es preocupante. Pero ahora mi deber como peruana es defender la investidura, ¿no? La legitimidad de este presidente, nuestro presidente que hemos elegido, y que bueno, pues no puede venir una mafia a rasgarse de las vestiduras, una mafia que siempre ha tenido a todo el país cargado en peso porque ellos hacen lo que les da la gana, ¿no? Y tumbarse un presidente para después poner, bueno, pues a su esbirro, ¿no? Al que le haga el trabajo sucio y reprima cualquier protesta social del modo más brutal, ¿no? Al estilo fujimontesinista. Eso no se puede permitir. Que los medios mermeleros, ¿no? Esta prensa corrupta, toda esta organización criminal, mediática, judicial, fiscal, policial, todos ellos y el empresariado, los grandazos, ¿no? Que pueden mover millones para toda esa maquinaria golpista, se salgan con las suyas, ¿no? Y den entrada al fascismo. Eso de ninguna manera. Yo y todos los peruanos con conciencia tenemos que cerrar filas ante eso. Y es por eso que defendemos, ¿no? La legitimidad de este gobierno y su permanencia.
y su permanencia del presidente, y que él pues de repente un día amanezca y diga, no, tengo que restituir la Constitución del 79 e impulsar la nueva constituyente. Impulsar la nueva constituyente, y para eso es necesario restituir la Constitución del 79. Debo cumplir con eso, porque eso no es porque soy presidente, como dice Torres, ¿no? Le dice, no, el presidente no puede impulsar porque él no es presidente de solamente los que quieren la nueva constitución, sino también de los que no quieren la nueva constitución, o sea, los fujimoristas, ¿no? Y por lo tanto debe de pensar también en los fujimoristas, en otras palabras. Y no es así. Fue una promesa de campaña, fue la bandera principal con la el presidente llegó a la presidencia y tiene que cumplir, ¿no? Y si no hacen eso, lamentablemente no está avanzando, no está cumpliendo lo que dijo. Y ahora, bueno, la OEA va a pedir un precio o va a negociar su respaldo. No sabemos lo que pasa en las sombras, hermanos y hermanas. Pero esto no es motivo de celebración, sino de reflexión y de estar siempre alertas que el principal enemigo de este mundo es el imperio, ¿no? El imperio que para algunos lo suena, eso no existe eso de imperio, son cosas de los comunistas. No, hermanos y hermanas, hay que conocer la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y este imperio actual es el más sanguinario de todos los que ha habido en la historia de la humanidad. Y eso lo decimos con convicción y con absoluto conocimiento de esa historia que se vive hasta el día de hoy. Y nuestro país no es ajeno a eso. No somos un país soberano, con tantas bases militares aquí, estadounidenses, y con una Newmont, una empresa estadounidense que ahora tiene todas las acciones en Yanacocha y saquean el oro, el cobre, ¿no? Ahí está el principal interés, ¿no? El oro y el cobre, qué metales tan preciados realmente, ¿no? Algún día les mostraré ese video, a ver si lo permiten, la maldición del oro inca. ¿Y qué es la Newmont? Esta empresa norteamericana poderosa que está ahí en nuestro país y que llegó de un modo realmente, corrupto, ¿no? En la salita del zinc ganaron la licitación. Y eso lo voy a volver a repetir. Así llegó la Newmont USA, ¿no? USA. Causachu Perú, te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. Causachu nueva constituyente, sí o sí, señor Torres. Más allá de sus ideas, que usted es un demócrata, que respeta a todos, ¿no? Que usted también es premier de todos los que están en contra de la nueva constituyente, o sea, de todos los fujimoristas y golpistas, que usted es premier también de ellos, y por tanto no se debe impulsar la nueva constituyente, pues no, se equivoca, ¿no? Fue una promesa de campaña y la nueva constituyente sigue porque es un clamor popular, es nuestra liberación, es el camino a ser realmente un país soberano y no tener que buscar respaldo de ninguna institución, ¿no? Brazo geopolítico de, de esos poderes, ¿no? De esos poderes que se mueven en Wall Street, ¿no? De esos intereses. Necesitamos ser un país soberano, así que Causachus nueva constituyente, Causachus restitución de la Constitución del 79. Eso es lo que haría el presidente. Y allí pasaría a la historia, abrazado estrechamente con todo su pueblo que desea realmente un cambio profundo, un cambio estructural, que eso es urgente, hermanos, es urgente. En fin, hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. Mi otro programa se tratará, tengo varios temas como lo que ha pasado de Belmont, Philip Butters, lo que ha denunciado Butters, está herido, ¿no? Diciendo que
que Ricardo Belmont no ha ganado porque prácticamente, bueno, pues es un operador del presidente Castillo, ¿no? También tengo otras noticias ahí de los abogados de Bermejo, ¿no? Ha hecho una denuncia, otra denuncia contra la fiscal de la Nación. Sí, pero en una denuncia, una carta dirigida a la Embajada de Estados Unidos. Con eso y más regreso en mi próximo programa. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú. Pueblo querido, no pierdas la fe. La fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer. Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista. Pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado. Rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa,